Lo primero, claro está, agradecer a los organizadores, tanto Antonio como Alicia, como el resto del archivo, que estos días yo he venido también a hacer una estancia, a investigar un poquito en el archivo de Córdoba, la acogida y todas las facilidades que me han dado para moverme por aquí y por allá, así que se lo agradezco. Y sin más, pues voy a comenzar mi exposición. La he titulado Acero toledano, acero genovés, mercaderes de espadas, maestros espaderos y espadachines en los siglos XVI y XVII, y trataré de dar una visión general sobre lo que significaba la espada, lo que significaba especialmente un tipo de espada, la espada ropera, en estos siglos. Hablaré primero una breve introducción y luego iré tocando cada uno de los elementos que he dicho. Producción, comercio, mercaderes de espadas, luego hablaré de maestros espaderos y veremos bastantes imágenes de espadas de la época, que son algunas de gran belleza, para finalizar con unas breves nociones, y aquí hay gente de grima histórica que seguramente sabrá más que yo del tema, de maestros de armas, escuelas de grima y algunos espadachines famosos. Desde el cine podemos ver numerosas referencias a imágenes como esta, donde tenemos aquí un personaje obsesionado por encontrar al asesino de su padre, que tenía 6 dedos en una de sus manos y que lo único que quería hacer era decirle aquello de: hola, me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. En esta imagen, la enésima secuela, reproducción de la típica película a partir de una novela de mucho éxito, pero que ya se ha repetido hasta la sopa, y sí, efectivamente, este de aquí es Charles Chin. O bien un capitán de los tercios de Flandes con una manera de hablar un poco peculiar, más que hablar susurraba en la actuación de Viggo Mortensen, o finalmente esta imagen ya de una película muy clásica, donde aparece una espadachina, porque Esperanza Roy aquí está vestida de hombre, pero es una mujer, que se escapará de un convento en San Sebastián, huirá a las Indias españolas y ahí se convertirá en una soldado que luchará contra indios en Chile, y una espadachina de una categoría bastante singular, ¿no? Bueno, todas estas imágenes, claro está, tienen como nexo común, como punto de unión, la espada ropera, un tipo de espada que va a definir las armas blancas en los siglos XVI y XVII, a principios del XVIII también un poco, y que se trata de una espada ligera, comparada con las espadas que habían existido hasta ese momento, típicas espadas medievales, de las cuales tenemos aquí un ejemplo de típica espada medieval, mientras que la espada ropera pues era mucho más ligera. Se llama ropera porque está relacionado con la ropa, se vestía, era una espada que se podía vestir a diario y no dejaba de ser un arma formidable. La genealogía de la espada, aquí en el Laboratorio de Estudios Judeoconversos y en todas las actividades que hace sobre todo el grupo del profesor Soria, nos gusta mucho el tema de la genealogía, y aquí tenemos la genealogía de las espadas roperas. Partiendo de esa espada, la espada medieval, típica espada que se asocia a estos caballeros a caballo, con grandes escudos, con corazas, con yelmos, va a aparecer una espada mucho más ligera, la espada ropera o rapier o papier, como queramos llamarlo, que realmente va a ser la antepasada, por así decirlo, de toda una serie de tipologías de espadas, donde entran espadas de cazoleta, espadas de concha, espadas de lazo, incluso algunas espadas muy particulares, como son las de cesta, las broadswords escocesas, y que finalmente dará pues las espadas de corte, los espadines, etc. Espada ropera, que en la versión europea, la versión española, se suele dividir en 3 tipos: espada ropera de lazo, que aparecerá a finales del siglo XV, pero continuará hasta casi el siglo XVII. Luego la de conchas, que tendrá un periodo bastante más corto, en las primeras décadas del siglo XVII, y la ropera de taza, que será la última en aparecer y que llegará ya casi hasta el siglo XVIII. La espada ropera, conviene hablar un poquito de las partes que se componen.
Se compone de la hoja de espada, propiamente dicha, y luego las guarniciones. Es interesante que yo hable un poco de las hojas de espada, puesto que van a ser el producto principal que se da en el comercio. Las espadas se suelen transportar, se suelen comerciar en forma de hojas de espada. Y luego, una vez llegada al lugar de consumo, por así decirlo, se le añadirán las guarniciones al estilo del lugar a donde han llegado. Los esgrimidores, los tiradores, verán cómo esa división entre diferentes tercios será bastante interesante para luego su enseñanza. Aquí una muestra de espadas roperas, es de la armería de Sevilla, creo que es esta imagen, y aparecen las famosas dagas de mano izquierda, de las cuales, pues si han visto la película La Triste, pues estarán familiarizadas con ellas. Las espadas, en general, se han asociado siempre con la forma de vida noble, con la realeza, con lo militar. No en vano, pues son una arma formidable. Pero en las representaciones artísticas generalmente aparecen asociadas a los reyes, a la alta nobleza o, en algunos casos, a la hidalguía. Esta imagen de Felipe IV, joven, vestido de militar, aparece, aunque se ve en penumbra, una espada ropera de cazoleta. Incluso su hijo, el príncipe de Baltasar Cano, aquí solamente un bebé, vestido, ataviado con la ropa de un maestre de campo, también tiene, o por lo menos adivinamos, esa pequeña espada que probablemente sería una espada de concha. Esta famosa imagen del hidalgo por antonomasia, el caballero de la mano en el pecho, se ve perfectamente una espada de Toledo. Y además nos interesa que la posición de la mano derecha, nos está indicando su honor. Algo que está muy relacionado con el uso de la espada, puesto que para proteger el honor se podía, en este caso la derecha, echar mano de la espada para defenderse frente a un insulto, frente a cualquier tipo de maltrato que pudiera dar lugar a los famosos duelos. En muchos casos eran por las razones más tontas, como luego veremos. Las representaciones que aparecen de la nobleza, de la hidalguía, no son demasiado, sobre todo óleos, no son demasiado conocidas como esta. Sin embargo, si nos fijamos, vemos como ambos individuos, tanto el padre como el hijo, portan espadas. Y además, no se ve demasiado bien la imagen, pero aquí hay un tali, esa pieza que permite unir la vestidura a la espada. Sin embargo, yo últimamente estoy trabajando con una forma de representación poco conocida de las clases bajas de la nobleza, aunque Enrique Soria el otro día ya planteaba la dificultad de tratar de clasificar la nobleza, la baja nobleza, porque generalmente en este tipo de pleitos, que son las ejecutorias de tal vía, lo que se representan son estratos altos del pueblo llano que están accediendo socialmente y van a conseguir aparecer o ser reconocidos como hidalgos, que en muchos casos pues, no lo eran en un principio. Pero, como en esta imagen que vemos aquí, los varones aparecen todos representados con espadas. Menos este más jovencito, no sabemos si a lo mejor le tapa un poco su hermano, pero él no tiene espada. Sin embargo, el resto de la familia aparecen todos con sus espadas roperas de lazo. O esta imagen de un hidalgo de Torredonjimeno, en Jaén, que aparece perfectamente caracterizado como un hidalgo, cuando sabemos, por ejemplo, desde el punto de vista genealógico, que se trataba de un descendiente de judaizantes, es decir, de judeoconversos, provenientes del pueblecito conquense de Castillo de García Muñoz, donde algunos antepasados habían tenido problemas con el Santo Oficio. Pero aquí, en la ejecutoria, obviamente, se le va a representar pues, como el caballero de la mano en el pecho, o sea, como un hidalgo perfecto, con todos sus atributos, con una devoción hacia el Cristo y, por supuesto, con su espada de muy bella factura. Sus hijos vemos que no tienen espada. En principio, los que usaban las espadas eran los varones, pero, como veremos, hubo algunos casos de mujeres que llegaron a ser magníficas tiradoras, incluso algunos maestros de esgrima bastante reconocidos. Aquí otra imagen donde aparece ataviado el pleiteante con el yelmo, con la armadura y también con una espada, pero no parece que sea una espada de guerra, parece que es más bien una espada ropera clásica, ¿no? Junto con toda su familia. Este tipo de representaciones son bastante especiales, porque no se suele representar familia entera en el arte de la época. Ya vemos cómo
podemos ver a través de estas ejecutorias cómo se va evolucionando. Aquí ya aparecería una ropera de cazoleta. O esta ya, que es de mediados del siglo XVII, donde recuerda más a las meninas de Velázquez, pero sin embargo la espada sigue teniendo formas más antiguas, más arcaicas. He hablado de la nobleza, de la realeza, del uso militar de la espada. Sin embargo, las últimas teorías historiográficas nos hablan que con la espada ropera se va a producir una expansión del uso de la espada a casi todos los estratos sociales. Traigo aquí un documento que fue publicado por López Salazar, donde se conecta con un censo realizado por los diferentes vecinos de una zona, de Quintanar, en La Mancha, y van a ir los censores, los que están viendo las armas que tienen, casa por casa, enumerando todas las armas blancas, armas de fuego, todas las armas que tienen. Y me interesa esta reflexión porque dice que no se apuntan las espadas, porque las espadas se ha de entender que cada vecino de los que irán declarados que hay en cada pueblo tiene una espada. Y los vecinos no son todos nobles, hay algunos vecinos que son nobles, pero la mayoría de los vecinos no son nobles, son pecheros, son de los estratos del pueblo llano y sin embargo van a portar espadas. Nos podríamos llegar a plantear, si hacemos una extrapolación, que si todos los vecinos de Castilla, por ejemplo, tienen espadas, estamos hablando de que pueden ser millones de espadas los que tiene la sociedad en general. Una espada que hasta hace poco tiempo ha estado solo en poder de los caballeros, de la nobleza, de los militares. Podríamos corroborar estas teorías a partir de los inventarios por mortem. Ahí el archivo ha traído uno de ellos, donde aparece un listado con una serie de armas, pero los estudios que se han realizado hasta la fecha pues, no son concluyentes en este sentido. Lo que sí podemos plantear es que si casi todo el mundo usa espada, va a haber una demanda, por tanto, de este producto, ya mirándolo desde el punto de vista comercial, que va a obligar a que haya distintos precios. Es decir, las espadas de los nobles serán mucho más caras, serán de mucha mayor calidad y, sin embargo, también podrán adquirir espadas más baratas el resto de la sociedad. De hecho, en esta tabla traemos dos documentos que tasan el valor de las diferentes espadas que se encontraban en Castilla en aquella época. Vemos cómo las más caras, y también las de mayor calidad, eran las espadas toledanas, mientras que las menos valoradas eran las de Génova. De ahí el título de mi ponencia, de mi charla, espada acero toledano, acero genovés. Es todos los tipos de acero, entre esos dos tipos de acero se encuentran todos los precios posibles. Y vemos que están clasificados por el origen. La de Toledo las más caras, luego las de Alemania, Toulouse y Francia. La es Francia básicamente, y luego Génova. Y vemos cómo, pues, en algunos momentos es 3 veces más, en otros momentos 2 veces y media, y en siglos anteriores incluso puede llegar a ser hasta 6 veces más caro una espada de Toledo que una espada de Génova. ¿Esto ha dejado algún tipo de rastro en la historiografía o en la literatura? Pues para definir el acero toledano traigo aquí, el primer día Antonio nos hablaba de Sancho como mojón, como catador de vino, Enrique el segundo día nos hablaba de esos dos linajes, según Cervantes, que se podía, el linaje, los que tienen y los que no tienen. Y aquí yo traigo un extracto de La entretenida, de una comedia de Miguel de Cervantes, donde se hablan de la espada de Toledo. Dice, sé es cierto que decir puedo, y 1000 veces referí yo, espada, mujer, membrillo, a toda ley de Toledo. Es decir, las mejores espadas son las toledanas. Sobre el acero genovés, también una cita literaria, en este caso de precisamente un poeta y un escritor toledano, con lo cual es lógico que criticara al acero genovés. Y vemos cómo es un diálogo, son dos extractos de dos obras, un diálogo entre un rey y su bufón, donde el rey le llega a preguntar cómo la espada sacó quebrada, y el bufón contesta, ¿qué duda es esa? Era espada genovesa y de un alcance quebró. Son espadas de muy poca calidad, de muy mala calidad, que solamente al sacarlas se quiebran. Un ejemplo similar del mismo autor es un diálogo entre un noble y su escudero, donde el escudero ve que la espada de su señor está en mal estado, se acerca y le dice aquello de dejadme aderezar aquesta espada. Continúa diciendo, tuércese fácilmente genovesa, para acabar con vive Dios que un real no vale. Las espadas genovesas estaban muy vilipendiadas, eran las de peor calidad, las más baratas,
pero seguramente las que llegaron a la mayoría de la población. Y esto creo que nos puede servir de introducción para el primer punto que quiero tratar, que es sobre la producción, comercio y mercaderes de espadas. A partir de la historiografía disponible, he querido representar en este mapa todos aquellos lugares de los que se tiene constancia que han tenido cierta producción de espadas. Por supuesto, en el centro, en azul, aparece Toledo. Toledo es el punto de referencia no ya a nivel español, castellano, sino a nivel internacional. Solamente algunas espadas alemanas, como las de Solingen, podían competir en nivel de calidad. Sin embargo, vemos cómo hay otras poblaciones, como Bilbao, Zaragoza, Barcelona, Valencia y Sevilla, que van a contar también con producciones reconocidas y que van a encontrarse en otros lugares. Por ejemplo, son famosas las espadas de Bilbao, las conocidas como Bilbo, que eran exportadas de manera masiva a Inglaterra. Inglaterra hasta mediados del siglo XVII no va a contar con armerías propias que produjeran espadas de acero de calidad. Por lo tanto, se van a nutrir de espadas de Bilbao. Sevilla también es lógico que sea un centro productor importante, puesto que Sevilla es la puerta para la India, con lo cual muchas espadas sevillanas, como sabemos por alguna documentación, especialmente las llamadas licencias, sabemos que las espadas, al ser un elemento estratégico, un elemento de guerra, no se podían sacar de Castilla sin una licencia real, puesto que podían ir perfectamente al norte de África o a Francia, que era el enemigo típico, y utilizarse en contra de la monarquía española. Así que, por medio de esas licencias, tenemos datos de la salida masiva de espadas, pero también de otro tipo de armas, hacia la India. Pero, como vemos, aparecen numerosos lugares en la geografía donde había una producción. Por citar las más cercanas, Córdoba. De hecho, estos días en el archivo he encontrado algunas referencias a que existían espaderos aquí en Córdoba, también Granada, Guadix, Jaén, Baeza y, en general, muchos puntos de Castilla. A nivel europeo, ya he dicho anteriormente que el principal centro productor, y quizá el principal centro productor de toda Europa, es Solingen, hoy en Alemania. Ahí había una producción muy numerosa. La de Toledo se suele situar en 5.000 espadas al año. La de Solingen parece que era superior. Y además también, luego hablaré de ello, se dedicaban a falsificar otro tipo de espadas, pero eso hablaré al final. También en Alemania destaca Passau. En Francia, esas que veíamos, recordad la imagen de toledanos, alemanes, franceses e italianos, genoveses, Reims, Tours y especialmente Toulouse son las espadas francesas, y en Italia aparecen Milán, Brescia, Pistoia y Génova. La duda que yo tengo es si Génova se refiere a las espadas por ser el puerto de salida de todo el resto de las espadas italianas y toman el nombre de Génova, o si Génova en sí tenía una producción propia. Eso todavía está por determinar. En Portugal destacaba Lisboa, y también he querido traer dos lugares de producción de acero en territorios musulmanes, como es Fez. No se puede olvidar la importancia de los reinos del norte de África, de Berbería en aquella época, y la potencia armamentística que tenían, y Damasco, en el que se suelen situar la aparición de un tipo de acero especial, el acero de Damasco, que en teoría podría haber influenciado la producción de espadas en Castilla, está claro, pues traído por los árabes, por los musulmanes, y que podían haber influenciado la producción aquí. Sin embargo, lo que yo he tratado en mi investigación últimamente es el comercio que se produce entre España e Italia. Viendo, como siempre, la espada como un producto, vamos a ver cómo se está produciendo una exportación de espadas de calidad, son las espadas toledanas. Yo he investigado el archivo de Estado de Florencia y he encontrado referencias, he encontrado casi todos los barcos que llegan desde la península ibérica, también incluye Portugal, hasta el puerto de Livorno, y entre los inventarios de esos barcos aparecen espadas, que asumo que serán la mayoría de Toledo, de Sevilla, de Valencia. Mientras que por el contrario se está produciendo el camino contrario, espadas baratas, genovesas, milanesas, que van a llegar a Castilla. Y esto a través de los protocolos notariales como los que hay aquí en este archivo. Lo primero, la salida por todos estos puertos de espadas procedentes de España, de diferentes lugares de producción, y cómo llegan hasta el puerto de Livorno y luego a diferentes armerías europeas que también se utilizaban por ahí. Aquí está el listado. En unos años, entre 1573 y 1592, pues reflejo sobre todo espadas salidas del puerto de Alicante
Alicante es un punto muy cercano a Toledo, por lo cual entiendo, ya que la documentación no nos da información del origen de la espada, no suele hablar de, como en este caso en italiano, lame di spade, hojas de espada, en otros casos sí nos da el número, pero no podemos concretar de dónde vienen. Sí, lo que podemos ver es las compañías comerciales que comercian con ellas. En este caso, la mayoría son florentinos, es lógico que en el puerto de Livorno pues la importaran, pero aparecen dos personajes, dos mercaderes castellanos, Baltasar Suárez y Antonio Salinas, este segoviano y este burgalés. Baltasar Suárez lo tengo bastante estudiado por otros motivos, porque era un judío converso notorio, pero se trata de un gran mercader internacional, es decir, no podemos pensar, por lo menos en estas redes comerciales, a mercaderes de espadas únicamente. Estos son mercaderes que comercian con todo, comercian con lana, con tintes, con paños, están metidos en todos los comercios posibles, con medicinas, y además tienen contactos en lugares, pues tanto en Castilla como puede ser también en la India, en nombre de Dios, a través de Sevilla, pero también en Italia, en Francia e incluso en Constantinopla o en el norte de África. Es decir, que son grandes mercaderes que están comerciando con todo tipo de productos, entre ellos las espadas. Sin embargo, no solamente llegaron espadas a Italia, espadas de calidad, y en este caso sí sabemos que son de Toledo, por medio del comercio que he explicado anteriormente, sino a través de regalos que podían hacer las diferentes cortes. Sabemos de la llegada de espadas toledanas a la corte de los Medici, por regalos que se realizan entre la monarquía española y los Medici, pero también referencia a salida de espadas con las cortes que se producían alrededor de personalidades como militares de alta graduación o, en este caso, un cardenal. Este documento me lo ha facilitado Kiko Martínez, que está haciendo la tesis sobre cardenales en el Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Granada, y es la licencia que pide un cardenal genovés para ir a Roma. Como he dicho anteriormente, si se van a sacar armas, también ocurría lo mismo con los caballos, hay que pedir permiso al rey, y en este caso, entre otros productos, porque también pide sacar plata, ciertos paños, vemos que aparecen 12 hojas de espada, que luego en el documento va a describir y dice 12 hojas de espada de Toledo a 24 reales la hoja, y estamos en 1604. Vemos como el precio de la espada toledana va a mantenerse bastante constante. Hemos visto la salida de espadas de España hacia Italia, pero también hay la llegada de espadas italianas, generalmente de calidades peores y de precios más baratos, hacia España, que van a entrar sobre todo por los puertos de Alicante y Cartagena. Y de ahí vamos a ver que van hacia Toledo y van también hacia Granada, hacia Córdoba, Sevilla, otros lugares. Esto ya es documentación de protocolos notariales, y esto es a partir de un artículo publicado por Hilario Rodríguez de Gracia sobre los mercaderes genoveses de Toledo, pues se enumera las partidas de hojas de espada genovesas, en la mayoría de los casos, genovesas y milanesas, llegadas a Toledo. Algo que choca, ¿no? Toledo, que es el gran centro productor de espadas típicamente castellanas, producidas con acero vasco, con el famoso acero helado, de pronto están importando gran cantidad de espadas de baja calidad. Vemos además los precios, son espadas hojas de espada de 4 reales, 4 reales y medio, es decir, precio muy barato. Y se trata además de espaderos de cierto renombre. Luego veremos algunas espadas de Pedro Hernández, que es un espadero reconocido. Pues nos lleva a preguntarnos, ¿importan espadas genovesas muy baratas, les ponen sus marcas y las venden como toledanas? O quizás no las venden tan caras, pero sí permiten vender espadas que ellos le han puesto la guarnición, quizás en algunos aspectos la han mejorado, a precios más asequibles. No lo sabemos. Pero rompe un poco con esa idea que aparece en este romance de vencedora espada, de Mondragón tu acero y de Toledo templada. Sí, acero vasco en muchos casos, pero también acero de otros procedentes. Mi investigación sobre los mercaderes genoveses en Granada me aparecían como producto de importación de las compañías genovesas. Vemos aquí, son todas grandes compañías, similares a las que veíamos en Florencia, que son todos genoveses, Flegro Mayolo, son compañías que se dedican a todo, ya lo he dicho antes. Pero están importando, en el caso de Granada, no son de Génova, son de Serravalle, Brescia, Milán, pero vemos que los precios son los mismos que en Toledo, 4 o 5 reales. Y los compradores son espaderos locales, menos en algunos casos aquí un 24 o otros compradores. De hecho, os traigo
este es un documento, las famosas gafas de historiador de Antonio, pues lo transformamos en esta transcripción, donde se habla de un 24 de Granada, Fernando Zapata, y un fiador bastante curioso, Melchor de Almirante, Enrique, que va a comprar a través del mercader genovés Pablo Vicencio Capriata pues una cantidad bastante notable, ¿no? 673 espadas de Milán con un precio bastante bajo, ¿no? 4,5 reales. En los últimos días en el archivo pues me he tenido suerte y me he encontrado la llegada de espadas italianas y en un caso de Bilbao también, a Córdoba. Una de ellas lo tenemos aquí, en este documento, de la llegada de espadas italianas, en este caso importadas por milaneses en una fecha tan temprana como 1501, comprados por un espadero cordobés, pero vemos como en 1577 encontramos a un espadero cordobés llamado Juan Portillo, que va a vender espadas genovesas y espadas de Bilbao a dos espaderos de Lucena. No tenemos las cifras de los precios por hoja, porque además de vender las espadas, venden también puños de hierro, venden otro tipo de elementos de la espada, con lo cual la cifra final no nos permite saber el precio de la hoja. Sin embargo, vemos otro documento, que en este caso me lo pasó el profesor Manuel Fernández Chávez de la Universidad de Sevilla, la llegada de espadas desde Sevilla, espadas genovesas, 363, que va a adquirir este carretero cordobés a un mercader sevillano. Y en este caso sí el precio son 4 reales por hoja, sí, típica hoja genovesa que está llegando aquí hasta Córdoba. Y aquí teníamos el documento, bueno, lo típico, ¿no? Carretero vecino de Córdoba, Juan de la Espiga, vende o adquirió de Juan Gutiérrez, vecino de Sevilla, se obligó a pagar 1.452 reales por 2 balas de hojas de espada de Génova. Este es el documento. Que luego pagará en unos plazos, necesitará la aprobación de su mujer, pero vemos cómo están llegando estas espadas italianas a Córdoba. Resumiendo, y ya recapitulando un poco lo que he dicho hasta ahora, ¿no? Exportación de espadas de calidad toledanas que van a Italia, o de otros lugares, pero que van a Italia, y importación de espadas baratas desde Génova. ¿Qué pasa con el resto de las espadas? ¿Qué pasa con las espadas alemanas, con las francesas? Que estaban tasadas, por lo tanto llegaban. La historiografía hasta la fecha no nos permite saber. Tenemos algunos casos de llegada de espadas alemanas a Logroño, un espadero logroñés, en su inventario post-mortem aparece que tiene espadas alemanas. Hay entradas de hojas de espada holandesas ya en el siglo XVII a los puertos de Alicante. Parece que a Canarias también llegaron espadas holandesas. Las referencias son mínimas y desde luego haría falta continuar la investigación. Vamos a pasar ahora, y esta parte va a ser mucho más visual porque vamos a ver muchos ejemplos de espadas roperas, de espaderos toledanos, pero también de espaderos de otros lugares. Y vamos a ver cómo cambia la perspectiva. La perspectiva original era a partir de documentación de archivos y ahora va a ser más de colecciones, de armerías, tipologías. Y al final haré una reflexión cómo podía cambiarse este punto de vista por otros puntos de vista más históricos, digamos, ¿no? De nuevo, referencia cervantina, donde el Quijote se va a enfrentar a unos leones, Cervantes para la escena y empieza a alabar al Quijote. Dice, tú de pie, tú solo, tú intrépido, tú magnánimo, con sola una espada y no las del perrillo cortador. Lo dejamos ahí. Otra referencia literaria, en este caso de Lope de Vega, donde un espadero acaba de ver por primera vez la espada que le muestra un noble y dice el espadero, al ver la espada, vive Dios que es un diamante, a lo que contesta el noble. A un diamante es común, que espada de Sagún no ha de tener semejante. Perrillo, Sagún, vale, pues son las marcas de los espaderos toledanos. La marca del perrillo es una de las marcas que se conservan de los espaderos toledanos y corresponde al espadero Julián del Rey. Sobre él hay un artículo publicado por Doña Perais en la revista Gladius que habla del posible origen granadino, parece que es un espadero de Granada que repara la espada del rey católico y entonces se lo lleva con él a Toledo tomando el apellido del rey y que parece que revoluciona la fabricación de espadas toledanas trayendo técnicas de los nazaríes. Es una leyenda, no lo sabemos. Parece que hay Julianes del Rey también en Zaragoza
en épocas posteriores. Habría que hacer una investigación más a fondo, pero sin duda las espadas que tenía, las espadas del Perrillo, eran espadas de buena calidad y por eso se refiere a ello Cervantes. Respecto a las espadas de Sahagún, que no han de tener semejante, pues es uno de los espaderos más conocidos, Alonso de Sahagún el Viejo, que va a tener 2 hijos, el joven, Alonso el Joven y Luis de Sahagún, con esta marca de espada, S coronada, que muchos autores hablan que es el mejor espadero de Toledo de la época y por lo tanto uno de los mejores espaderos del mundo en ese momento. Un ilustrado, en 1762, Francisco Santiago y Palomares, se dedicó a recopilar todas las marcas de espaderos de Toledo hasta el momento, hasta el siglo XVIII. Se va a crear una nueva fábrica de armamento y él quiere recopilar las marcas. Como vemos, son hasta 99 marcas de espadas que nos están indicando la cantidad de espaderos de calidad y renombrados que tenía Toledo en esa época. Marcas que se practicaban en la espada, sobre todo en el recazo, con esta especie de punzones, cuando la hoja estaba caliente, que como vemos aquí, pues una F invertida, que corresponde a un espadero. Y ahora quiero enseñaros toda una serie de espadas espectaculares, ¿no? Como esta espada del príncipe elector de Sajonia, de Cristian II, que va a tener una peculiaridad, algo que los tiradores conocen perfectamente, y es que muchas hojas de espadas pueden ser de un lugar y, sin embargo, la guarnición de otro lugar distinto. En este caso, la espada es toledana, la hoja de espada es de Toledo, de Juan Martínez, que además fue espadero del rey. Sin embargo, las guarniciones de oro y piedras preciosas están realizadas por Israel Schweck en Dresde, al estilo, al gusto del dueño. Otro ejemplo, esta espada está realizada íntegramente en Toledo, o sea, tanto la hoja como la empuñadura son de origen toledano y es de Sebastián Hernández. Casi todas las imágenes que estoy reproduciendo están online, en la colección Wallace, que está en Londres, y que tiene una colección de espadas roperas europeas espectacular. Y además, como veis, hay fotos de bastante calidad. Sebastián Hernández, su marca era un 3, aunque podría ser una Z, coronada, y se puede encontrar en muchas. Todas estas armas están no solamente en la colección Wallace, también están en Almería en Italia, Almería en Alemania, Estados Unidos también, a través de las compras que realizó durante el siglo XX, también se ha hecho con gran cantidad de espadas de calidad y están extendidas por todos los lugares, ¿no? Y son espadas de hojas de Toledo. Aquí tenemos el famoso Alonso de Sahagún. Esta espada es bastante curiosa porque la hoja es del siglo XVI, sin embargo, la guarnición es del XVII y además es holandesa. Por eso la tipología es un poco rara, que no se corresponde mucho al tipo de guarniciones que se ven, por ejemplo, en España, ¿no? Pero una obra estupenda. Hablábamos de Pedro Hernández, que estaba adquiriendo espadas genovesas en Toledo. Bueno, pues yo esta hoja la veo bastante... no sé si será de un buen acero toledano o de acero genovés. El caso es que, bueno, también tiene, en este caso la empuñadura es de Milán, pero, bueno, se trata de una espada de origen genovés, se trata de una espada toledana, quizá habría que hacer el típico análisis metalúrgico para ver la procedencia. Esta preciosa espada, me comentaba el otro día Edu, dice, bueno, es que las espadas de taza pues son sencillitas, ¿no? Con esos tomas lisos. Hay ejemplares espectaculares, ¿no? Como este. Se trata de Juan Hernández. Vemos la minuciosidad que han requerido para realizar esta cazoleta, ¿no? Voy a enseñaros también algunas espadas de Solingen, espadas alemanas. En este caso, pues de Tesch, Wilhelm Tesch, un espadero bastante notable de Solingen. Y la empuñadura va a ser nórdica, o sea, parece que era de Suecia o de Noruega, pero como vemos es una espada de calidad. Esta espada está ropera de concha, también de Solingen, de Wiesberger, que en este caso va a tener tanto la espada como las guarniciones van a ser alemanas. Pero como vemos son piezas de lujo. Solingen, ya lo he dicho anteriormente, se trata de un centro productor que consiguió espadas de calidades muy, muy buenas, ¿no? Así, ¿cuál es mejor, la de Toledo o la de Solingen? Pues hay una disputa entre ambos. También quiero traer algunas italianas, en este caso la espada del emperador Maximiliano II, que tiene la peculiaridad que la hoja de espada es de Milán, son hojas de espada de Milán, pero son de muy buena calidad. Milán también tenía distintas
producciones de calidad o más baratas. Y aquí la peculiaridad es que la guarnición la ha hecho un orfebre castellano, pero un trabajo maravilloso. Otro espadero italiano, y este tiene una leyenda en torno a él, Andrea Ferrara, que trabajó en Milán, pero que, sin embargo, parece que es el que perfecciona, diseña, crea el tipo de espada típicamente escocesa, estas espadas de cesta, que son mucho más de guerra. Vemos que la hoja es muy plana. Aparece aquí en la película Rob Roy, una espada mucho más dura. Y digo que parece que fue llevado por el rey de Escocia, por los reyes escoceses, que querían mejorar la producción de acero a la europea, por así decirlo, y se trajeron a este espadero italiano, que creó ese tipo. Y es interesante porque nos enlaza con la idea de las falsificaciones que se están produciendo en los diferentes centros productivos europeos. Solingen, sobre todo, al año siguiente de morir Andrea Ferrara, va a aparecer de pronto 200 espadas con la marca del espadero Andrea Ferrara. Pues, por supuesto, son falsificaciones. Solingen también, espadas de marcas toledanas de prestigio, también parece que las falsifican. Igual que en Toledo hay espaderos menos conocidos, menos famosos. Hay que tener en cuenta cómo la producción, no solo de espadas, pero también, por ejemplo, de paños, hay ciertos artesanos que tienen más fama que el resto y algunos de ellos intentan falsificar las marcas de los que lo hacen mejor que ellos para venderlos, porque era mucho más fácil venderlos. Y decía que esta parte es la parte del estudio que quizás se pueda profundizar más, ¿no? Porque, como he dicho, se basa todo en armería, en tipología, casi en la anticuaria, más el objeto que el objeto investigado desde el punto de vista histórico, y para ello solo hay que irse a Toledo. El archivo similar al de aquí en Toledo cuenta con infinidad de documentación que seguro que nos puede dar muchas pistas sobre la producción, los espaderos. Los archivos parroquiales nos pueden permitir la reconstrucción familiar de estas familias, como hemos visto, son realmente sagas de espaderos, y todo esto podría darnos claves, contestar preguntas que hasta ahora pues todavía no sabemos, ¿no? Modestamente, yo en Granada, que no era un centro productivo comparable con Toledo, pero a partir de ciertos trabajos, un trabajo de Bonifacio Riaño sobre los espaderos de un barrio a partir de archivos parroquiales, él consigue reconstruir diferentes nombres de espaderos, pero también cómo se están casando a nivel familiar. Es decir, aparece el típico maestro de espadero, casaba a su hija con su oficial, con lo cual se están reproduciendo constantemente familiarmente. Y también a partir de los protocolos notariales se pueden ver listados de compras de espadas, aunque aparezca la espada espadero, pues ya nos puede servir para darnos información. Esto se podría realizar en Toledo, creo que sería interesante. Y ya terminando la última parte de mi exposición, voy a hablar sobre maestros de armas, escuelas de esgrima y espadachines, famosos, por lo menos algunos. En la documentación suelen aparecer como maestros de esgrima, maestros del arte de la esgrima, maestros de armas. ¿Y a qué se dedicaban? Pues básicamente enseñaban a usar las espadas. No solo las espadas roperas, sino todo tipo de armas, armas blancas, escudos, cómo se usaba la armadura, etc. De hecho, tenemos por aquí, creo, el documento de un examen de esgrima, donde se examina a un maestro espadero para que pueda él a su vez enseñar, ¿no? Es muy típico, las corporaciones, los gremios, la edad media, edad moderna, cuando alguien quiere acceder a cierta posición, necesita ser examinado por el resto, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se enseñaba? ¿Qué es lo que enseña un maestro de armas? Pues para eso hay que hablar de las escuelas de esgrima que había en aquella época. A finales del siglo XV y principios del siglo XVI van a aparecer una serie de publicaciones que desgraciadamente no se han conservado, como de Jaime Pons, de la Torre, Francisco Román, que vamos a saber de ellos por nuevas publicaciones posteriores, y se habla de esa destreza vulgar o común. Una destreza más basada en la experiencia, en la habilidad. Se enseñan unas tretas, se enseñan una manera de actuar, pero no es teórico. No es un método teórico comprobable y reproducible. Esto sí lo va a realizar la verdadera destreza, que va a utilizar pues, los conocimientos de la época, la geometría, el movimiento,
en ese momento se hablaba de que era una verdadera ciencia, la verdadera ciencia de las armas. Y aquí van a aparecer dos figuras fundamentales, la figura de Jerónimo Sánchez de Carranza y la de don Luis Pacheco de Narváez. Son ambos andaluces, uno sevillano, otro de Baeza. El primero va a publicar en 1582 de la filosofía de las armas y de la destreza y agresión en la defensa cristiana, y va a ser el que plasme las primeras reflexiones en torno a lo que es la verdadera destreza. En torno a él se va a crear una escuela, conocidos como carrancistas, donde él mismo era un gran espadachín, pero también seguidores suyos, por ejemplo Luis Méndez de Carmona, que era de aquí cerca, de Écija. Pero quizá quien le superó fue su discípulo, al menos teórico, Luis Pacheco de Narváez, maestro de armas de Felipe IV, que va a publicar toda una serie de libros, quizá el más conocido, el libro de Grandeza de la Espada, y que parece que lo superó, aunque creo que todavía sigue habiendo dudas de quién, si carrancistas y pachequistas, ¿no? En torno a él se creará ese grupo de pachequistas, donde, como vemos, aparecen, por ejemplo, un portugués, Francisco Abreu de Lima, pero también escritores como Cristóbal Soler de Figueroa, Luis Vélez de Guevara, Lope de Vega, Calderón. Cervantes parece que era más bien carrancista. Y estas dos escuelas va a haber un debate entre ellas, va a haber cuál es la mejor escuela, va a haber ciertos piques entre las diferentes escuelas. Una imagen de Carranza, de su libro, una imagen de Luis Pacheco de Narváez. Ilustraciones, como vemos, tratan de representar los diferentes lances del duelo, diferentes posiciones, diferentes distancias. Hay que decir que las escuelas de esgrima posteriores, especialmente de fuera de España, europeas, han tendido a ridiculizar un poco la verdadera destreza, centrándose quizá en ideas pues, de todos los dibujitos estos de la distancia, las posiciones, y no se han centrado en el verdadero método, en el método de aprendizaje tan importante. De hecho, hay un debate que se ve en la literatura, y de nuevo traeré aquí a Cervantes, entre esa destreza experimental, esa destreza vulgar y la verdadera destreza a partir de los libros de Carranza y de Pacheco. En el Quijote, en el capítulo 19, va a aparecer un duelo entre las dos escuelas, ¿no? La destreza vulgar contra la verdadera destreza. Miguel de Cervantes hará que gane el diestro verdadero, el diestro que había estudiado, que además portaba unas espadas negras. Es curioso ese capítulo porque habla de un montón de conceptos de la esgrima. Como he dicho, Cervantes era partidario de Carranza, por lo tanto era partidario de verdadera destreza. Y frente a él aparece Francisco de Quevedo, que era enemigo de Pacheco de Narváez, que en otra obra suya, La vida del Buscón, es el diestro vulgar, más experimentado, más fuerte, el que vence a un estudiante de destreza verdadera y que poco menos que lo ridiculiza, ¿no? De hecho, en torno a Francisco de Quevedo, ya enlazo con ya el final de la exposición, no sé cómo iré de tiempo, con las figuras de espadachines famosos, muchos de ustedes creerán que Francisco de Quevedo era un gran espadachín. Hay un artículo, está online, muy interesante, Alberto Monpresti, que creo que pertenece a la asociación. Y creo que es meridiano, ¿no? Quevedo era cojo, tenía un fémur más corto, andaba con mucha dificultad, veía mal. No hay ninguna referencia de la época a que fuera un gran espadachín. Lo que pasa es que tiene un biógrafo que se llama Tarsia, Pablo Antonio de Tarsia, que se dedica a decir que era el mejor espadachín, que vencía a Pacheco, que Pacheco no hay referencia de que nadie lo venciera, por lo cual es una falsificación que realiza el biógrafo, porque no solo se contenta con que Quevedo fuera un genio literario, que lo era, sino que además tenía que ser también un genio en el uso de la espada. De hecho, en Madrid hay algunos lugares donde dice aquí, en esta plaza, Quevedo mató a un hombre que estaba maltratando a su mujer. Seguramente eso no ocurrió nunca, y es sencillamente la obra de su biógrafo. Otro espadachín famoso, y ya sí que termino, muy poco conocido, Diego García de Paredes, conocido como el Sansón de Extremadura, un hombre de una fortaleza espectacular, y dentro del mundo de la esgrima es conocido porque participa en el famoso desafío de Barletta, ¿no? En la guerra de Italia hay un grupo de espadachines franceses que se van a enfrentar a otro grupo de espadachines españoles. Quien ganó parece que queda en tablas, hay algunos muertos y heridos, otros no se retiran. Él no se retiró, pero sin duda fue un soldado y un espadachín de renombre. El mismo don Juan de Austria, el que, bueno, siempre hay que tener cuidado porque
era el hijo bastardo de Carlos V, y por lo tanto, hasta qué punto las referencias históricas y literarias que no han llegado a él pueden estar un poco manipuladas, pero en algunos lugares se dice que era mejor espadachín que hombre de Estado, que general. Por lo tanto, debemos pensar que era un espadachín de cierta calidad. Y la cuarta imagen que aparecía, que yo presentaba, era esa imagen de Esperanza Roy, representando a esta gran espadachina, gran tiradora, doña Catarina de Erauso, la conocida como la monja alférez, que fue un soldado, un duelista, ya lo he dicho antes. Yo os recomiendo que leáis su autobiografía. No sabemos si la escribió ella o al dictado, pero desde luego es un compendio de duelos, de utilización de la daga de mano izquierda, sobre todo la facilidad que se tenía para entrar en un duelo por situaciones que a mí me parecen bastante ridículas, ¿no? Perder a las cartas, duelo. Llamarle a uno cornudo, duelo. De hecho, ella luego, al final de su vida, va a Italia y se enfrenta a un caballero italiano, empieza en una conversación muy cordial, de pronto el italiano dice que los españoles pues, que no son buenos caballeros, ella dice que sí, terminan peleándose, se unen a la pelea 10 o 12 italianos y 10 o 12 españoles y acaba ella escabulléndose, pero mueren ahí unos cuantos por una tontería como esa, ¿no? Como si alguien se matara hoy en día pues por decir que le gusta más Messi o Ronaldo. Bueno, no lo sé. Total, que muchas gracias. Vamos a abrir un turno de preguntas antes de pasar a la intervención de nuestros amigos de la Asociación de Tiempo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sobre, a la hora de consultar los distintos fondos, ha hablado especialmente de a la hora de las condiciones, ¿ha encontrado algo, alguna referencia? Pues también de Dueñas Verás creo que hay unos sobre guarniciones de Durango y guarniciones bajas, pero muy poquito. Es muy escaso, ¿no? Una de las cosas relacionadas con la curiosidad la verdad, es conocer la terminología que a veces usaban, la que yo conozco es, hablamos de la de lazo, normalmente lo de lazo es más bien sinónimo. Se utilizaba. Normalmente la de lazo eran puentes, se llamaban así, a ver si voy a encontrar algo referente. No. En el inventario habla de puño y guarnición. Es como parte, pero de manera conjunto, la de taza es muy evidente que es de taza, la de concha es muy evidente que es de concha, pero la de lazo es que normalmente se llama de costillas, de puente, de entonces quería saber si aparecía. Normalmente pone una espada. Una espada y a lo mejor te pone vale 6 reales o con guarnición dorada. No es tan específico. Cuando ha hablado de falsificaciones, ¿eso se perseguía de alguna manera o era hombre, quiero decir, por el tema de la venta de productos y nada? No he leído nada al respecto, pero seguramente Toledo se trataría de, ya se preocuparían los buenos espaderos, los espaderos famosos de que no les falsificaran demasiado. Lo que pasa es que hay muy poquito sobre las espadas en general. Mira que la espada toledana fue tan importante, sin embargo, no se conservan prácticamente publicaciones sobre estos temas. Son todo eso, basado en temas de armoriales, más de la tipología, pero unir documentación histórica con espadas y tal, eso todavía no sé. Pero vamos, seguramente se perseguiría. Dentro de la verdadera destreza, luego está la vulgar, luego hay escuela italiana, escuela alemana. Yo lo que hay que hacer. Eso ellos te lo pueden explicar mejor, que son los... ellos son los que practican y los que saben. ¿Cuál es la diferencia entre pachequista y caracista? Hay que distinguir los dos son bien verdaderos. Los dos son bien verdaderos, porque
cambia sobre todo en el periodo en el que empieza. Es cierto que Carranza empieza en 1569 supuestamente, ya tiene el libro hasta que no lo publica en 1582, y muere en 1608. Pacheco lo publica primero en el Gran Estalafada en 1600 ya en la Ley Corte. Entonces, son 10 verdaderos que reducen a ciencia, en comparación a lo vulgar, reducen a ciencia el arte y la ciencia de la esgrima, pero son de tiempos distintos. Uno de finales del 16, uno del principio del 17 y otro del desarrollo. La diferencia fundamental está en que los carrancistas tienen un carisma tradicional, es un solo libro, y que se basan y digamos que vuelven a él constantemente, que perduran hasta 1675. Y los pachequistas que se desarrollan en la Ley Corte fundamentalmente, con los alumnos de Pacheco y de escuelas coetáneas, pero la importancia que tiene Pacheco es que es mucho más práctico que filosófico que Carranza. Carranza era un diplomático, era militar, que acaba en Guatemala, y lo que establece es algo más filosófico de elevar el manejo de la espada a arte liberal en comparación con las artes mecánicas y artesanales. Lo que ha estado diciendo sobre pegarse por una pera de caja, eso es el vulgo, eso es la esgrima vulgar. Pegarse con espadas negras, había palenques, había palestras en las plazas, como podía ser aquí la Corredera o en otras ciudades, en plazas públicas, que por Maravedí podían hacer una especie de duelo de mentiras, pero al final se calentaban de verdad y se pegaban. Eso tiene un sentido social en el esquema polisinodal del siglo de oro, que hace que de repente puedas pelearlo con cualquiera por la calle de esa forma, ¿no? Por eso se eleva el manejo de la espada a algo mucho más noble, no en el sentido tecnológico, sino en el humanístico del siglo de oro. No sé si concepto. Imagino que las espadas también eran distintas, ya ahí empiezan, son más de concha, más de cazoleta, con lo cual el estilo sería distinto, ¿no? Va un poco ligado en la evolución de la herramienta, del instrumento y con el desarrollo del arte. A veces se desarrolla un poquito, va variando. De hecho, si me permitís una punta a lo que acaba de decir ahí, en la Plaza de la Corredera, en el libro El Diablo Cojuelo, ¿Pero de verdad? ¿En qué año? Pues eso ya no lo sé. 1600 poco, ¿no? Hace referencia a lo que ha dicho aquí mi compañero de un personaje, un brutote, subido en una palestra que invita a la gente a subirse a quien le gana en duelo. Y entonces, como que son unos cuantos, y uno de ellos en concreto se lanza a correr y tal, y él dice, porque empiezan a tirarse los pelos de la barba, no sé qué, llegan a cuerpo a cuerpo a pegarse, y dice el autor, ¿vale? que aquí todavía no había llegado los círculos y los ángulos de las verdaderas destrezas, que era lo que ya se estaba estilando en Madrid, ya la escuela de Carranza y de Pacheco. Pero es curioso que incluso en la literatura misma vienen ya en no solo aquí, en el tipo, novelas que en teoría son ya famosas, vienen de referencia a todo eso que realmente para nosotros tenemos un tiempo ya estudiando el tema, lo es conocido, pero para el lugar de la gente común no sabe que existe, y que hay referencia en un montón de libros de obra bibliográfica. Simplemente se aplica. Yo, por pasar algo más anecdótico, es que me ha llamado la atención lo de la monja Alférez, que conozco el caso, pero supongo que muchos de los presentes no lo conocerán. Sería interesante quizás contextualizar quién es este señor, porque es eso de monja Alférez. Bueno, es una niña vasca que se muere su madre y su padre la mete en un convento con 4 años. Está en el convento hasta los 14, 15, 16, donde la van a meter a monja y ella dice, me voy. Sale pitando, además dice, es que es la primera vez que salgo del convento. Yo no sabía dónde ir, ni las calles, ni dónde estaba, y se dedica a moverse por España, llega hasta Sevilla, se embarca, se viste de hombre, lo primero que hace es se disfraza como hombre, y luego va a Indias y la reclutan como soldado, y pues se carga a miles de indios, era muy sanguinaria además, hay alguna referencia a su manera de actuar, y no sé qué más contar. Puede matar a 15, 16 personas en duelo, algunos esgrimistas de cierto nivel. Y realmente lo tenéis online, está online, creo que en la página web del Instituto Cervantes, se lee y tal. En el último momento
dice que es mujer, creo que no sé si el obispo de Lima o por allí, y entonces se lo toman como esto es espectacular, esto es único, esto hay que protegerla, esta señora además es virgen, esto tiene que ser algo especial. Y se hace famosa, va a Roma, el Papa le permite que vista como un hombre, en Italia era famosa, la invitaban toda la nobleza. Y la pena es que la narración acaba de manera abrupta, o sea, termina la última escena, creo que se meten con ella una chica napolitana y ella le dice que les va a pegar corcorrones y si alguien lo intenta defender se va a cargar a todos los que la defienden. O sea que una personalidad bastante curiosa, pero sin duda creo que merece la pena por la visión y sobre todo la idea de la facilidad del duelo. O sea, la mitad de los duelos empiezan jugando a las cartas. A alguien no le gusta, tiene un mal juego, se calientan y acaban matándose por cosas como eso. O sea, es realmente curioso. Al hilo de esto que comentas, también es curioso documentos, narraciones de duelos oficiales de la Edad Media, de lo que estamos describiendo. Hace tiempo leí un artículo que publicaron, no recuerdo, que se refería a un duelo judicial por unas vacas o unos caballos, no recuerdo, unos caballos que habían comprado y que habían robado, y entonces uno acusaba a otro y llegaban era en Europa, no recuerdo dónde. Entonces uno acusaba a otro que nos robaba los caballos, entonces el gobernador dice que nada, que es duelo judicial. Y duelo judicial es, bueno, pues los dos se baten y el que gane se supone que tiene el juicio de Dios, ¿no? La bendición. Y es curioso porque tienen redactados hasta incluso las reglas que había, pues solamente podían llevar una pieza de armadura, normalmente pues se cogía la mano derecha, la más expuesta a lo mejor en el combate, el resto sin armadura por supuesto, y además curioso porque parecía que duraba toda la tarde. No sería muy diestro, no sería muy diestro. Punto, exageración o no del que describe, que sí, una carretera, pero incluso por temas de eso, de que me han robado, soy cool. Dinimir, Bueno, cerramos, si no hay más preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Vale. Salamanca, yo creo que en la historiografía que he trabajado no hay. Hay en Valladolid, Villalón, no me suena que Salamanca lo sea. Podría verlo a ver. ¿Por qué? ¿Tiene alguna referencia? En el mundo de la espada, que yo sepa no, pero la realidad es que toda esta historiografía se basa en, pues si tienen alguna espada, si encuentran alguna referencia literaria, no son exhaustivas, puede ser que Salamanca. En general yo creo que cualquier ciudad medianamente poblada, como el caso de Salamanca, tendría sus espaderos, tendría su producción local, quizá no saldría de ahí, pero sí la tendría. Pero como digo, está todo por hacer, es cuestión de investigar. Muchísimas gracias, Rafa. Bueno, ya se ha explicado. Eduardo, digamos que es el presidente de la Asociación Cordobesa de Esgrima Histórica y bueno, que son los que nos han prestado las dos colecciones que tenemos aquí en nuestra exposición y bueno, nos va a hablar un poco de la asociación, de sus actividades, de lo que quieren hacer y demás. Bueno, pues como ya he dicho, nosotros estamos aquí representados prácticamente todos los miembros de la Asociación Cordobesa de Esgrima Histórica, incluso han venido de la cortesía de venir el señor Preboste de la Sala de Sevilla, porque bueno, nosotros somos una asociación muy pequeñita aquí en Córdoba, que formamos parte de una asociación más grande a nivel nacional, que es la Asociación Española de Esgrima Antigua, que lleva trabajando incansablemente, haciendo unos esfuerzos ímprobos para sacar de lo que son todos estos manuales que ha referido antes Rafael, para sacar una práctica moderna, para traer eso que se practicaba durante los siglos XVI, bueno y antes, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, se practicaba en España, en Europa, para traerlo de vuelta al siglo XXI, acondicionado evidentemente a lo que es una práctica de un arte marcial moderno.
Como digo, en la Asociación Española de Grima Antigua se lleva practicando desde principios del siglo XXI, de 2000, 2001. La fundó con su esfuerzo personal Alberto Bompresi, que ha sido el que era citado antes en ese artículo. Y bueno, nosotros aquí en Córdoba llevamos desde 2010 como asociación, aunque algunos de los miembros venimos practicando un poquito antes, así, de aquella manera. En 2010 entramos ya a formar parte de la Asociación Española de Grima Antigua. Y ya como tampoco nos vamos a meter en muchos detalles, nosotros, la Asociación Española, se dedica a rescatar sobre todo lo que son la destreza, la verdadera destreza de la que han hablado antes, sobre todo basándose en los manuales de Pacheco, de Francisco de Ettenhard, de otros grandes maestros, de Lorenz de Rada, del siglo XVII, XVIII, y intentar, sacar, llevan ¿cuánto tiempo? 16 años prácticamente trabajando sobre el tema, y ya hoy en día se tiene un método ya como cualquier otro arte marcial, un método adaptado al siglo XXI de práctica de grima histórica. La grima histórica, aunque se practica a nivel mundial, pero existen tres modalidades, digamos, si podemos denominarlo así, tres modalidades principales. La principal de todas es la... La espada ropera, que es la que hemos visto representada aquí en la conferencia, principalmente. Esta es un modelo de una concha, ¿vale? Bueno, pues como ven, la réplica es en peso y medida, pues como la de cualquiera de la época, un kilo poco, algunas incluso un poquito menos, y con una hoja, evidentemente, que ni pincha ni corta, porque si no, no podríamos practicar más de un día, más de uno, y con una flexión, pues bueno, que permita una práctica segura. Evidentemente, en la práctica de la actividad llevamos todo tipo de protecciones, como las de grima deportiva, la máscara, la chaquetilla, algunas extras para las articulaciones, un mal golpe, y poco más. Porque realmente no vamos a una práctica bruta, se busca más lo que es el desarrollo del arte, de la habilidad, de la destreza, que el hecho del punto de la competición. Luego también se maneja, como digo, otra de las principales, digamos, en fin, no me sale la misma palabra, lo he dicho antes. ¿Cómo? Disciplina. La mano y media, también muy atractiva. La espada que estamos acostumbrados a ver en las películas, de 2 manos o mano y media, como se suele denominar, cada larga. Evidentemente también con una cierta flexión para que no produzcan ningún tipo de lesión importante, y son espadas que para el que es lego en la materia y no está muy acostumbrado a ver nada más que las que aparecen en las películas, son espadas que en principio parecen más ligeras, o bueno, al común de los mortales nos parecían más ligeras de lo que estamos acostumbrados a ver en las películas. Esto pesaba 1,5 kilos, 1,600 kg, 1,700 kg, y son réplicas de espadas reales. Eso es lo que pesaba una espada de mano y media de las que vemos en las películas. No son espadas de 3 kilos ni de súper pesadas que haya que hacer así. Son espadas muy ligeras para manejar las 2 manos. Y también la disciplina de la espada de broquel, que ha hecho referencia antes. Bueno, esto es un broquel, es un pequeño escudito que se empuñaba, no se embrazaba como los escudos grandes, embrazar con grandes cinchas aquí al antebrazo, sino que se empuñaba con la mano, ¿vale? En el puño. Y la espada de una mano medieval. Todas estas disciplinas no son aleatorias, no son, bueno, aquí aparecen, no. Todas están representadas por al menos un manual que describe su uso. La espada y el broquel es el más antiguo que se conoce, un manual que aparece en una abadía alemana, finales del siglo XIII, bueno, no se ponen de acuerdo en la datación, pero sí, finales del siglo XIII. Bueno, y es curioso porque la espada y el broquel
sí se menciona en el documento este que han hablado de aquí, del examen de maestros de aquí de Córdoba, sí se menciona como la disciplina en la que se examinaba el tal Alfonso de Gandía al pretendiente a maestro. Y de hecho creo que Pacheco, eso me lo tendrás que decir tú, menciona la disciplina como el arma de maestro o algo así, ¿no? La espada y el broquel o algo. No, el montante. La espada y el broquel, la espada y el broquel es el émulo a la espada ropera medieval. O sea, es un arma civil también que se llevaba en el cinto y era típicamente mucho más fácil llevar una espada de puño en el cinto que una mano y media, que es muy grande. Y normalmente los maestros de armas, si eran solo de un arma, eran de espada y broquel, que llamaban el arte de Palestrina, que era la espada y el broquel, que debe aparecer en el documento y Gómez Dorado, que es el primer maestro mayor, es maestro específicamente de espada y broquel. Otro de los mitos que se desmonta también aquí es todos los manuales, bueno, no todos, la gran mayoría o la inmensa mayoría de los manuales que existen y que nosotros trabajamos con ellos, describen el uso tanto de la espada de mano y media como de la ropera y de la espada y el broquel como un uso civil, es decir, sin armadura. Hay manuales que se dedican a explicar el uso, sobre todo de la mano y media, entre dos contendientes con armadura, pero varía completamente. Lo que estamos acostumbrados a ver en las películas de grandes tajos a una persona embutida en una armadura no sirve para nada. En la lucha con armadura, pues la espada de mano y media no se empuñaba así, sino que se empuñaba así, a media espada, para buscar el hueco en la armadura del contrario. Entonces, todos los manuales con los que nosotros trabajamos describen en principio el uso de todas estas armas como un uso civil, como un uso de duelo, tanto el más antiguo de duelo, como de arte marcial de la época, ¿vale? Como de preparación para cualquier contingente en el que tuvieras que haber envuelto, tanto el de espada y broquel, que tienen allí estaba allí antes la vitrina, no sé de lo hemos quitado para ese sitio. Vale. Que hay un facsímil de ese manual. Y evidentemente la espada ropera, bueno, esa era otro uso civil principal, aunque es verdad que también existían espadas roperas ya para guerra, con una hoja un poquito de más presencia, más ancha y más, digamos, pasadota. Y con más poder de tajo, evidentemente. Entonces, bueno, resumiendo todo mucho y sin ser muy coñazo, pues simplemente decir eso, que lo que se intenta desde la Asociación Española de Grima Antigua, y nosotros con nuestro pequeño aporte es pues, rescatar todo eso que aparece en esos manuales y traerlo al siglo XXI. Para tener una práctica, ya digo, normal, evidentemente sobra decir, y lo llevamos mucho a gala, que ninguno de los miembros aquí presentes de la asociación hemos tenido jamás, desde 2010 empezamos, jamás una lesión. Nada. Algunos golpes en los dedos, punto. Pero sin lesión. Yo no he necesitado ni cirugía, ni escayola. ¿Qué vas a decir? Ah, sí. ¿Hay también con la vizcaína? ¿Perdón? Ah, sí. No he traído ninguna, ¿verdad? La vizcaína no he traído una... Bueno, pues sí. La ropera, una de las principales... Vamos, existían 3 armas acompañantes de la ropera, que era la vizcaína, como tú dices, la mano izquierda, me enganché en francés, la capa, que era un recurso muy común en la época también, y el broquel, también ese mismo, un poquito más grande. El broquel no solía exceder los 30 centímetros de diámetro, no era un gran escudo nunca. Y bueno, y la rodela, que sí era un escudo más grande redondo, pero evidentemente no era un escudo que se portase, como ha comentado aquí Juan, un escudo que pudieras portar de manera... Voy a salir a la calle y me llevo la rodela era un escudo redondo, pues a lo mejor así de alto. ¿Cómo? Como tu pecho. Bueno, venga, sí, que esa era así para ver. Pero lo normal sería llevar un broquel o una pequeña daga, no son tan pequeñas, una daga, una vizcaína escondida en el cinto. Y sí, evidentemente sí las trabajamos también. ¿Vale? Y bueno, ya también como último, para que lo vean también, esto era lo que decía el arma de maestro. También hay manuales de uso de este arma. Este arma evidentemente no se puede usar en sala, no se puede usar en sala, en salas pequeñas no se puede usar, pero evidentemente no se puede usar contra un compañero. De hecho, los manuales que hay en referencia al uso de este arma es
lo que describen son ejercicios al aire, ¿vale? No te describen, evidentemente, con la intención de utilizarlo en un momento dado, pero no son trabajos de sala. Ya en los siglos XVI y XVII aparecen grabados de la época de salas de armas en las que se practicaba la esgrima, pues como hoy en día cualquier otra arte marcial, y sí se ve gente practicando con las diferentes armas de la panoplia que había, pero evidentemente esto no se puede usar, porque esto ya, por mucho que no pinche y corte, son 2 kilos, 2,5 kilos de masa que volando pues hacen daño. Entonces, evidentemente esto era un arma que lo que te enseña mucho y lo que, sobre todo la gente que lo utiliza, lo utiliza a menudo, que trabaja con él muy a menudo, lo que te proporciona mucho es una mecánica corporal. El tener que manejar una cosa, realmente, a ver, seguramente si alguien ve esto en una película, eso pesa 5 kilos. Digo que pesa la mitad, 2,5. No es una gran masa, pero realmente para trabajar durante más de 2, 3, 4 minutos ya te requiere un físico importante. Entonces, la única manera de trabajarlo bien es con una correcta mecánica corporal. Entonces no es solo pegar un golpe al aire, sino que todo se hace, todo incluso en los manuales, que es lo que más caracteriza a los manuales de la península del siglo XVII y XVIII, es la minuciosidad con la que redactan todo, quiero decirte, hasta los ángulos prácticamente de los que tienes que colocar la espada. Entonces son muy minuciosos y ese trabajo con el montante se hace súper necesario, porque no estamos hablando de algo que se usase con fin de ganar una competición, sino que se usaba ese arte con el fin de salvar la vida en un momento de necesidad. Entonces no es cuestión de ganar al otro, es cuestión de que tú no mueras, y hay que ser muy eficiente y muy correcto en el uso del arma que sea. Y bueno, yo ya tampoco voy a dar más el coñazo porque ya he dado bastante. Yo sí tengo cualquier pregunta, evidentemente. Aprovechando que hay 2 espadas, por curiosidad. Sí, pasarla, claro. No, por curiosidad, ¿podéis utilizar un momento el brocal? El broquel, para ver cómo se utiliza para evitar la espada enemiga. Es que él viene de dar precisamente un sí, no digas que no, porque sí. O sea, solo hacer... Está un poco a la limón. Solo hacer un movimiento por curiosidad, por saber cómo lo... Él viene de dar una clase unitaria. El broquel lo que hace es simplemente cubrir una parte del cuerpo. Con la espada la utilizo de... Y si tú coges la otra, ¿cómo evitar el golpe con eso? Fundamentalmente, la ciencia nos dice que aunque se utilice esa espada podemos utilizarlo, midiendo la distancia correspondiente a la proporción que es la longitud correspondiente del montante. Poniendo que esto sea una espada de una mano y sí. Normalmente la cobertura por ángulos que nosotros realizamos es por posición. Entonces, si él forma una cuchillada y va a poner si forma una cuchillada, el broquel cubre esta parte. Pero lo importante no es la cobertura que hace como un reparo, es decir, que es pararlo así. Porque siempre, si yo reparo, si yo dejo el broquel ahí, normalmente él puede mover al otro lado y va a hacer otra cosa. Entonces hay que absorberlo un poco. Entonces, en este tipo de movimientos, las coberturas de este estilo, por ejemplo. Entonces, la espada es la que realmente defiende y el broquel tapa otro tipo de huecos, que es donde más peligro podemos correr. Es verdad que no son espadas similares, ¿no? De hecho, se vale, con distintas posiciones, distintas guardias en las que vas buscando cobertura geométrica con respecto al otro, quitando la espada y vas buscando los ángulos por donde poder entrar. Una pregunta, ¿eran así de flexibles o eso tiene esa flexibilidad para...? Eran flexibles, sí, pero quizá no tanto, evidentemente. Una espada necesita ser flexible. Algo que no es flexible rompe, algo que es flexible dura. Entonces, esta parte de aquí, el tercio fuerte que se ha referido antes, es una parte que evidentemente no se solía parar con el filo ni nada por el estilo, sino que la parada o el control de la hoja se tenía que hacer, ya digo, como ha dicho él, de manera muy específica y con una cierta inclinación de la hoja, pero es verdad que era la zona de la hoja que más golpes recibía. Entonces esta parte sí tenía que ser dura, aunque por dentro, es cierto, en el tema de la forja, el alma tenía que, ¿cómo es exactamente? El alma tenía que ser dura, ¿no? Tenacidad y flexible por fuera y absorber el golpe. Y la punta, evidentemente, tenía que ser relativamente flexible, porque si no, en la primera
tocada maldad en la que chocase con algo y ofreciese mucha resistencia, podría lograr. La excesiva dureza es sinónimo de fragilidad. Entonces siempre buscaba una especie de compromiso entre las distintas características. Pero evidentemente esto es más flexible para el uso. Una de las cosas que hacemos cuando vamos a museos que tienen piezas originales, igual que a través de los documentos que vemos, ¿no?, por entender los maestros, o la mercadotecnia que hay en torno a las espadas, o los manuales de unión antiguos, donde podemos consultar fondos históricos, también vemos esas características que desmienten muchas de las cosas que decía Eduardo, ¿no?, de que pesan mucho, de que son muy rígidas, y la veis, pues esta espada flexa es igual que la que nosotros tenemos, tiene una morfología muy parecida en dimensiones, etcétera, etcétera. Eso nos es muy útil para eso, para desmentir y crear una historia un poquito más y solo... ¿Hacéis campeonatos como los de Grima? Existen campeonatos, existen encuentros, existen, sobre todo a nivel europeo, hay un debate ahora de toda la gente que practica esto que hacemos nosotros, porque lo bueno que tiene la esgrima histórica o antigua, como queramos llamarla, es que es algo que están haciendo, y lo malo que tiene es que es algo que están haciendo, ¿vale? Entonces, hay campeonatos, pero evidentemente, como pasa con todas las artes marciales, cuando entra el campeonato en juego, el arte se desvirtúa. Me refiero con el arte. Un campeonato, un deporte, es algo que tiene unas reglas. Entonces, en el momento que tú pones un campeonato para ganar algo, se juega con esas reglas. Y esas reglas no son, evidentemente, nadie de aquí va a decir, vamos a participar todos con armas blancas y el que gane se lleva el premio, los otros pues se van directo al otro barrio. No se puede. Entonces las reglas no sustituyen nunca al miedo real que puede ser un arma blanca. ¿Qué quiero decir con esto? Que en los campeonatos lo que se ve no es la esgrima de la época, es algo, un deporte con armas de época, que es algo muy diferente. Existir existe y está bien para testear, digamos, que lo que se hace en la sala o que lo que viene en los manuales, pues es algo que funciona, porque cuando tiras, cuando practicas la esgrima, sabes cuándo algo funciona y cuándo no. Pero es verdad que no solo en un campeonato, con el arte y con la destreza, no quiero herir sensibilidades, sobre todo por aquí, quiero decir, no se puede llegar a ganar sobre todo con una espada de mano y media. Se sabe, se comprueba que gente con gran físico, jugando con las reglas, pues acaba con lo que es el arte de la esgrima, que es lo que se enseñaba en la época. Entonces, ese debate se está teniendo ahora a nivel europeo. Evidentemente hay campeonatos para quien quiera ir, hay premios para quien quiera ir, quien quiera participar, etcétera. Pero hay como dos grandes corrientes, una corriente más marcial, más artística marcial, más de llegar y de la práctica diaria y de la práctica para mejorar nuestra destreza, y otra vertiente que cada vez va también afianzándose, que es la vertiente más deportiva, ¿vale? Entonces existe, pero bueno, ya cada uno es muy libre de ir o no ir, de lo que le interese o lo que no. También hay un debate, con esto termino, que es que he practicado judo durante mucho tiempo y es un debate que existe en todas las artes marciales. Hay gente que está muy interesada en la competición y hay gente que está más interesada en lo que es el desarrollo, digamos, marcial, artístico, como quieras llamarlo, de ese arte marcial. Entonces no es nada nuevo tampoco. Bueno, simplemente decir que para cualquier interesado entrenamos los martes y jueves en el Instituto de Polideportivo de Fátima. ¿Y con público? ¿Que puede ir el público? Por supuesto, sí. Hasta llenar el aforo de la sala, que tampoco es mucho. ¿Cómo? ¿A qué hora? No he dicho, de 8:30 a 10. Martes y jueves. Y tenemos también la página de Facebook de la Asociación Cordobesa de Esgrima Histórica. Pueden visitarla y escribir cualquier cualquier duda que se la respondemos. Bueno, y vamos a cerrar esta interesante demostración, que ha sido muy, bueno, el colofón perfecto de la conferencia. Por supuesto, agradecer, a Alicia, a Ana,
a Antonio, que lo acabo de conocer hoy, se han portado enormemente bien con nosotros y han tenido un detallazo invitándonos a esta para darnos a conocer. Muchísimas gracias. Ya cerramos el acto y nada, avisaros que la próxima conferencia será el día 19. Esta será sobre los caballos andaluces y las reales caballerizas de Córdoba, aquí también, en el Archivo Histórico Provincial. Y bueno, que esperamos, también será, creo que va a ser un tema muy interesante como este lo ha sido, especialmente porque ha estado la parte, digamos, de Rafael sobre la producción y lo que es el comercio y lo que es la propia espada, la fabricación de la espada, y nosotros desde el punto de vista de los esgrimidores. Muchas gracias.